No Filosofía Podcast. Bienvenidos al episodio número 9, Empirismo y la tabula rasa, 9 de diciembre, y hoy quiero hablar sobre la tabula rasa de John Locke. Y hablamos su contexto histórico, y hablamos de cómo influyó, la importancia, y hoy adentraremos en el núcleo de la filosofía del empirismo y su revolución conceptual de la tabula rasa. Y estas ideas no solo redefinieron cómo entendemos el conocimiento humano, sino que también marcaron un antes y un después de la historia de la filosofía. El empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia. Muy bien, en este contraste con el racionalismo, que afirma que algunas ideas son innatas, para Locke la mente humana al nacer no contiene conocimientos preexistentes ni estructuras predeterminadas. Más bien, es una hoja en blanco que se llena a través de sentidos, de sensaciones y la reflexión. Para esto nos habla de la tabula rasa, John Locke, o la tabla lisa, que describe esta concepción de la mente como un receptáculo vacío. Según Locke, hay ideas innatas y ideas complejas. Las ideas, ideas simples y ideas complejas. Las ideas simples son los datos más básicos que ingresan por los sentidos, como los colores, sonidos, texturas, y las ideas complejas resultan de la combinación y procesamiento de las ideas más simples a través de la reflexión y la imaginación. Entonces, Locke utiliza esta metáfora para refutar la teoría de las ideas innatas, argumentando que si las ideas fueran innatas, todos los seres humanos compartirían conocimientos universales desde el nacimiento, algo que no se verifica en la práctica. Y bueno, eso es algo que el empirismo coge mucho este tema. Bueno, la importancia del concepto de la tabula rasa no solo fue fundamental para el empirismo, sino que influyó en la educación. ¿Por qué? Porque planteó que los individuos son producto de su entorno y experiencias, y abrió la puerta al enfoque pedagógico más dinámico, más diverso. Ya no teología, sino economía, política y demás. Y también idiomas y demás. Entonces también influyó en las ciencias políticas. ¿Por qué? Porque ofreció una visión de la humanidad como moldeable, sentando las bases para el estudio del comportamiento, o sea, la psicología y la cultura, la sociología, que es bastante interesante. Y también influyó en la filosofía contemporánea, porque introdujo una metodología basada en la observación y la experiencia, que sigue siendo clave en las disciplinas como las ciencias cognitivas, incluso la psicología de Piaget, conductivista, conductual, funcionalismo también en las ciencias cognitivas. Y en este episodio vamos a explorar cómo entonces Locke defendió esta perspectiva en su obra principal, Ensayo sobre el entendimiento humano, y cómo su énfasis empírico desafió y transformó el pensamiento filosófico de su época. John Locke introdujo el concepto de tabula rasa como una parte fundamental de su teoría del conocimiento en el Ensayo sobre el entendimiento humano de 1690. Según esta idea, la mente humana al nacer es como una tabla en blanco o una hoja de papel vacía, sin ningún conocimiento, idea o concepto preexistente. Y este enfoque se opone directamente a la noción de ideas innatas defendida por filósofos racionalistas como René Descartes, donde la mente en blanco para Locke, o sea que el conocimiento humano se adquiere completamente a través de la experiencia, y que actúa como el medio por el cual se escribe esta tabla rasa. Por la experiencia se va escribiendo en esta tabla en blanco, y esto se logra mediante dos vías principales, que es la experiencia sensible, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos en el mundo exterior, colores, formas, sonidos, y la reflexión interna, que es la observación de las operaciones internas de nuestra propia mente, como el pensar, el dudar, el recordar o imaginar. Y el proceso de formación del conocimiento se hace de dos formas, como mencionamos antes: ideas simples y ideas complejas. Las ideas simples son los bloques básicos del conocimiento que provienen directamente de la experiencia y no pueden ser descompuestas. Por ejemplo, el calor o el frío, no hay más. Puede haber un tibio, pero ya esa es la subjetividad
que surge de ideas complejas, ¿no? Bueno, y las ideas complejas surgen de la combinación de estas ideas simples que muestra nuestra mente, cómo organiza, compara, relaciona para formar conceptos más sofisticados como belleza, justicia o el universo. John Locke utilizó la tabula rasa para argumentar que la teoría que existe, la teoría contra contra la teoría que dicen que existe conocimientos universales o principios universales presentes desde el nacimiento. Según él, si las ideas innatas existieran, serían compartidas por todos los seres humanos, pero se observaron culturas, creencias y valores enormemente diversos. Y por eso menciona que no puede haber estas ideas innatas, porque en muchas tribus, culturas a lo largo del mundo y más ahora son muy complejas, muy diversas las unas y las otras. Aunque hay cierto tipo de semejanza entre algunas, se puede mencionar entonces que este enfoque, porque es un enfoque, es bastante válido. Y también mencionó que todo conocimiento surge de la interacción del individuo con su entorno, del individuo, de la persona con su entorno, y las diferencias en las experiencias explican las variaciones de las ideas y conocimientos entre las personas. También la tabula rasa tuvo un impacto significativo en varios campos como la educación, la psicología, la ciencia cognitiva y la política y la sociología o la filosofía social. Ya hablamos un poco sobre esto al inicio de introducción, donde Locke enfatiza la importancia del ambiente y la experiencia en la formación de los niños, sugiriendo que su carácter y conocimiento pueden ser moldeados. Y esto propone varios enfoques educativos. Si tuviéramos ideas innatas, todos los enfoques educativos serían los mismos. Y vemos que la cultura japonesa, la cultura de los países nórdicos, la cultura americana, la cultura europea son diferentes. Asiática, africana, la educación es completamente enfocada, son diversos los modelos. Y que puede ser relevante para afirmar que la experiencia moldea el carácter y el conocimiento de los educados, que son los niños. Y también de la psicología, que sentó las bases para las teorías posteriores que ven a la mente como receptiva y moldeable, en contraste con enfoques que consideran que está predeterminada a ciertos factores que no pueden ser moldeables, ¿no? Y acá, al ser receptiva la mente, puede moldearse a cambios conductuales, que básicamente la psicología promueve esta especie de tabula rasa. Bien, también en la filosofía política o la filosofía social apoyó la idea de que los seres humanos nacen libres e iguales y que las diferencias entre ellos son producto de la experiencia, no de una naturaleza innata. Bien, el concepto de tabula rasa de Locke fue un pilar fundamental tanto para el empirismo, pero transformó también cómo se entendía el conocimiento humano. Al afirmar que todo aprendizaje es resultado de la experiencia, desafió los supuestos del racionalismo y abrió nuevas vías para explorar la relación entre la mente, el entorno y la cultura, y este enfoque se convirtió en el principio básico de la filosofía moderna y sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre el aprendizaje y el desarrollo humano. La idea de tabula rasa es el núcleo de la teoría del conocimiento de Locke, ya que establece el punto de partida desde el cual desarrolla su epistemología. Para Locke, el conocimiento humano no es algo preexistente, sino que se constituye progresivamente a partir de la experiencia, lo que forma la base de su empirismo. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke explica que la mente humana comienza completamente vacía como una tabla en blanco, y la mente no nace con conceptos o ideas innatas, sino que todo conocimiento es experimental, y distingue entre dos fuentes de experiencia, dos fuentes principales de experiencia: las sensaciones, las ideas obtenidas mediante la percepción de los objetos externos como el color, sonido, textura, y la reflexión, que son ideas derivadas de observar las operaciones internas como el pensar, asociar sonidos, asociar colores, texturas, pensar, recordar. Incluso se considera como reflexión, recordar, que es demasiado complejo y es un aspecto fundamental para el ser humano, ¿no? Es la parte más, la memoria es la parte más que da identidad incluso al ser humano en esta perspectiva. Bueno,
Y también vamos a hablar sobre la construcción de este conocimiento. Vamos a repasar que las ideas simples son dulce, caliente, son impresiones básicas y directas que percibimos por la experiencia, que nos dan ideas complejas, que están incluidas en las ideas complejas, que estas ideas complejas se comparan, combinan, relacionan y constituyen conceptos más elevados. Por ejemplo, el concepto de manzana no es innato, sino que se forma al combinar ideas simples como el color, la textura, el sabor, junto con la reflexión sobre el uso o el significado, ¿no? Pero esto más adelante en el siglo XX, ya los filósofos del lenguaje, que el siglo XX se enfoca en la filosofía del lenguaje, también va a entrar en relevancia este empirismo. Bien, el conocimiento también como percepción de conexiones es muy importante, dado que Luke define el conocimiento como la percepción de las relaciones entre las ideas, y estas conexiones pueden ser intuitivas, demostrativas y sensibles. Intuitivas porque son inmediatas y evidentes, como el todo es mayor que la parte, y demostrativas requieren razonamiento para establecerse, ¿no? Las matemáticas, por ejemplo, deducimos que 2 más 2 es 4, y mucho más complejo operaciones matemáticas, para muchas más complejidades, y también sensibles, que son las relaciones de la experiencia directa del mundo físico. Sin la experiencia que proviene, y esto es bastante discutible, porque en las matemáticas el 2 no existe como una experiencia innata que se nos presenta, sino que John Locke menciona que para solucionar esto menciona que la percepción de las relaciones entre ideas tiene conexiones, tanto intuitivas, demostrativas y sensibles, que sin la experiencia que proviene del contenido de la tabula rasa, que te han enseñado que 2 más 2 es 4, no habría ideas para percibir o conectar, y esto lo que implica entonces que el conocimiento depende completamente de los datos sensoriales y reflexivos. Tengo 2 teclas y las asocio con 2 más 2, y si toco 4, hay 4 teclas, pero esto es porque esta tabula rasa ha sido llenada con el concepto de primero ideas simples y luego ideas complejas, y en este caso intuitivas se convierten en intuitivas más adelante, demostrativas para demostrar que algo es 4 realmente, o tengo 4 teclas, y sensible cuando voy reforzando la experiencia en el al pasar el tiempo, y estas implicaciones son importantes para la certidumbre del conocimiento, ¿no? El empirismo de Locke implica que el conocimiento humano tiene límites, entonces, porque hay ciertas cosas como la figura de la geometría, la figura de 1.000.000 de lados. No puedo hacer esa abstracción porque no la he experimentado, y no la he experimentado porque no puedo concebir algo tan grande en un mundo físico, y debido a que se basa en la experiencia, hay cosas que nunca conoceremos con certeza, especialmente si están más allá de nuestras capacidades sensoriales, y la mente no puede trascender su experiencia para alcanzar verdades absolutas o universales sin evidencia empírica, y esto marcó una ruptura con la tradición racionalista que postula que la existencia de conocimientos innatos o verdades autoevidentes como las ideas platónicas o las certezas cartesianas, o incluso Kant, ¿no?, mencionaba casi lo mismo, que el límite del conocimiento también se da porque no llegamos a tener experiencia de estas cosas. La idea de Dios, la idea de inmortalidad, la idea de libertad, y John Locke también, John Locke es antes de Kant, donde conecta la tabula rasa con una visión más optimista sobre la posibilidad de adquirir conocimiento a través de la observación y la experimentación, en línea con los avances científicos de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, si llevamos a una persona del siglo pasado a la actualidad, le damos un iPhone, va a pensar que es magia, que es algo sumamente complejo, que está soñando. Sin embargo, ¿cómo hace que el conocimiento científico, los avances tecnológicos influyan en la posibilidad de adquirir conocimiento, ¿no? Y supongamos, en teoría, que saben que me gusta suponer, un hombre actualmente va al futuro 200 años y se da cuenta que todo ha cambiado. Y evidentemente tiene más conocimiento porque tiene experiencia de este viaje, y vuelve a su tiempo, y evidentemente no es
no es algo... el límite del conocimiento se da por épocas, ¿no? Hay un contexto limitante en el mundo que cada uno corresponde a su tiempo, y que si adelantas este límite a un futuro, el conocimiento es más amplio y la experiencia más amplia, y eso hace que tengas una visión más objetiva del mundo, más optimista sobre la posibilidad de adquirir conocimiento. Y esta postura sentó las bases para la filosofía más pragmática, en la que el conocimiento humano se desarrolla constantemente en función de nuevas experiencias y descubrimientos. La tabula rasa no solo es un concepto metafórico, sino el fundamento práctico de la teoría del conocimiento de Luke. Al situar la experiencia como la única fuente de ideas y conocimiento, redefinió la epistemología de su tiempo y estableció el empirismo como una corriente central de la filosofía moderna. Y este enfoque también influyó en la educación, las ciencias y el pensamiento político, demostrando cómo nuestra comprensión del mundo depende de lo que aprendemos de él. Como vemos, John Locke influye en la teoría del conocimiento, pero también vamos a hablar de cómo influye en la psicología. Porque marca un cambio revolucionario en la teoría del conocimiento, de rechazar ideas innatas y situar la experiencia como la fuente primaria de todo saber. Y esta postura no solo transformó la epistemología, sino que también tuvo un impacto profundo en otras disciplinas, como en este caso la psicología. Pero al rechazar las ideas innatas, hablaba ya de verdades o principios que los que sostenían Descartes y Platón, y los rechazó como los universales, ¿no? Y entra el problema de los universales acá, y esto puso énfasis en la experiencia como el único medio para adquirir conocimiento. Ya no hay que ir a los universales de Platón o a las ideas innatas de Descartes para conocer lo universal y compararlo con el mundo físico, sino todo se adquiere mediante la experiencia. Y todo conocimiento se forma mediante la percepción sensible de las ideas simples y las ideas complejas, y esto introdujo una metodología empírica que se consolidó como la base para la ciencia moderna al promover la observación, la experimentación y la evidencia como vías de conocimiento. También la epistemología limitada es importante porque el conocimiento humano tiene límites, ya que no podemos comprender plenamente aquello que está más allá de nuestras capacidades sensoriales, pero esto es actualmente no debatido, sino que podemos mencionar que es no cuestionable, ¿no? Porque incluso si viajamos al futuro y experimentamos nueva tecnología, nuevas cosas que nunca habíamos visto, va a ser limitado también el conocimiento a conocer mucho más allá, como ideas innatas de Dios, de la divinidad, cosas teológicas, cosas más, incluso aspectos matemáticos del mundo, los átomos de una hoja, los átomos de un cabello y demás conocimientos que están en todos los tiempos, pero que son limitados, no tenemos acceso a esos tipos de conocimientos. Entonces Locke abrió el camino para pensadores como Hume, quien llevó el empirismo a nuevas profundidades al cuestionar incluso la causalidad como una certeza, y su enfoque influyó en el empirismo lógico del siglo XX, que vinculó la filosofía con las ciencias formales. El empirismo de Locke también influyó en la psicología porque menciona la mente como receptora. La mente de la tabula rasa, la idea de la tabula rasa, sentó las bases para entender la mente humana como moldeable, lo que inspiró estudios sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Al enfatizar que el conocimiento proviene de la experiencia, Locke anticipó las teorías conductivistas como las de John Watson y Skinner, quienes afirmaron que el comportamiento humano es producto del ambiente y el condicionamiento. Y el conductivismo adoptó el principio de que los estímulos externos moldean el comportamiento, y en línea con el empirismo del Lockeano, ¿no? La visión de Locke sobre la mente como tabula en blanco inspiró enfoques pedagógicos que priorizan el entorno en la formación de los niños, pensadores como Piaget y Jean Piaget y Lev Vygotsky se basaron en ideas indirectas en este enfoque para estudiar la experiencia y el contexto social que moldea el desarrollo cognitivo. Y también
hay las famosas frases, ¿no? Dime con qué te juntas y te diré quién eres. Se parece que este conocimiento sobre el conductivismo y el contexto social que moldea el desarrollo cognitivo no es algo heredado, ¿no? Parece que en distintas culturas tenían este conocimiento también. No que podríamos hablar no de un conocimiento universal, sino de una situación coincidente que invita a reflexionar sobre los universales y la mente humana, como los principios universales. Locke aplicó su empirismo al ámbito de la educación, sugiriendo que el aprendizaje no es innato, sino el resultado de experiencias cuidadosamente diseñadas. Propuso métodos educativos centrados en la estimulación de los sentidos y la reflexión para fomentar el conocimiento, y estas ideas inspiraron movimientos educativos posteriores como la pedagogía progresista de John Dewey, que promovía el aprendizaje activo y experimental. También el empirismo de Locke influyó en campos como la antropología, al enfatizar que las ideas culturales se deben al entorno y no a las características innatas. Locke apoyó el desarrollo de las teorías sobre el relativismo cultural y el aprendizaje social. Y estas ideas también influyeron en debates sobre la igualdad y los derechos humanos, argumentando que las desigualdades son constructos sociales y no inevitables. El impacto del empirismo de John Locke fue profundo y multifacético. La teoría del conocimiento redefinió cómo entendemos el aprendizaje y la percepción, mientras que en la psicología sentó las bases para el estudio empírico del desarrollo humano y el comportamiento. Al situar la experiencia como el motor del conocimiento, Locke inspiró una era de pensamiento crítico, científico y humanista que continúa moldeando disciplinas clave en la actualidad. Ahora vamos a comparar el empirismo de Locke con el racionalismo de Descartes. Vamos a ver, y estos enfoques que hacía sobre el conocimiento representan tradiciones opuestas y corrientes opuestas, ¿no? Que son como los padres. Uno es el racionalismo y el otro el empirismo, donde Locke, para empezar, como punto de partida, vamos a ver la experiencia versus la razón innata. Locke, en este caso voy a hablar empirismo, ya asociando con Locke, el empirismo sostiene que la mente al nacer es una tabla en blanco, donde todo conocimiento se adquiere mediante la experiencia sensorial y la reflexión sobre esa experiencia. No hay ideas innatas y todo lo que sabemos es resultado de la interacción con el entorno. Por ejemplo, el triángulo se aprende observando formas en el mundo físico y analizando sus características. El racionalismo cree que ciertas ideas son innatas, es decir, están presentadas en la mente desde el nacimiento, como la idea de Dios, el yo y algunas principales ideas matemáticas. La razón es la fuente primaria del conocimiento capaz de llegar a verdades universales independientes de la experiencia. Ejemplo, la geometría y los principios matemáticos son descubiertos mediante la razón, el razonamiento puro y no la observación. Y acá podemos posicionarnos en una y en otra corriente, pero como mencionamos antes, esto es ya una cuestión no subjetiva, sino una cuestión de enfoques. Pues aplicar ambos enfoques y crear un término medio, o estar en esta prudencia intelectual, o asociarte por el empirismo o el racionalismo. Y dos, como Locke y Descartes hablaban sobre cómo alcanzar el conocimiento. Locke primero utiliza la experiencia como base para construir conocimiento, y esto incluye la percepción de los sentidos, ideas innatas y la capacidad para combinar las ideas complejas. Y la verdad no es absoluta, sino es relativa a las capacidades humanas de observación y reflexión. En cambio, Descartes defiende el método de la duda como herramienta para llegar a verdades indudables. Esto implica cuestionar todo aquello que no puede ser probado con certeza hasta llegar a principios fundamentales como el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, y busca verdades absolutas y universales basadas en la razón como la única certeza que hay. Entonces hay dos tipos de enfoques para alcanzar el conocimiento. Una es más que se divide en dos, en la percepción de los sentidos y en las ideas complejas, en la capacidad de combinar. Y la verdad no es absoluta, sino es relativa a las capacidades de observación y reflexión de los humanos en cada tiempo y en cada contexto, mientras que Descartes piensa que la única certeza es el pienso luego existo, y ese pienso luego existo va a buscar verdades absolutas y universales basadas en la razón, y que esto es fundamental
para el desarrollo de la ciencia. En cambio, vamos ahora a hablar sobre la teoría del conocimiento. Y bueno, son enfoques, donde Locke, nos menciona que el conocimiento es el resultado de la percepción de las relaciones entre ellas formadas por la experiencia. Propone una epistemología limitada y solo conocemos lo que podemos percibir y procesar. Cualquier cosa va más allá de nuestros sentidos y si hablamos de ellos es especulación. Descartes nos menciona que el conocimiento verdadero es claro y distinto y fundado en la razón. Tiene una visión más optimista sobre la capacidad de la mente para alcanzar certezas absolutas, incluso sobre lo que no se puede tener experiencia directa, como la existencia de Dios o el alma. Y también la concepción de la mente. Locke ve la mente como pasiva al inicio y un receptáculo vacío que se llena con datos provenientes del entorno, y la mente opera combinando un proceso de estas impresiones sensoriales ya como la parte activa de la mente. Y Descartes considera la mente como algo activo desde el principio, capaz de generar ideas, conceptos por sí misma mediante la razón, y el pensamiento es independiente del cuerpo y la experiencia física, reflejando su dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. Y también ahora el impacto que tuvieron ambos, ¿no? Locke influyó en el desarrollo de la ciencia empírica, que es moderna, y las ciencias sociales, y su énfasis en la experiencia sentó las bases para la psicología, la educación y el empirismo lógico, y fue clave en el pensamiento liberal al proponer que el entorno y el desarrollo humano son moldeables dichamente por el entorno también, que es, por el contexto. Y Descartes dio inicio a la tradición racionalista, que influyó en filósofos como Spinoza y Leibniz, que estableció también las bases de la filosofía moderna al proponer y poner énfasis en la razón como instrumento para explorar la verdad y la naturaleza de la existencia. Bien, en el siguiente episodio vamos a hablar de la teoría del conocimiento y las ideas simples y complejas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.